Nos vamos a Ecuador porque tenemos un invitado que tiene mucho para contarnos acerca de su experiencia con el cannabis. Se llama Juan Gabriel García, especialista en cannabis medicinal y gerente para Latinoamérica de Bionoid, la empresa para la que trabaja hoy. Es un placer recibirte, Juan. Bienvenido a Cultura Cannabis. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar aquí, un gusto poder participar en estos espacios informativos. Actualmente yo estoy en Guayaquil, en la costa de Ecuador, pero bueno, ahora después de la pandemia todo se ha vuelto súper virtual, entonces Sí. la mayoría de las reuniones se las realiza vía Zoom y eventualmente me toca viajar hacia Quito y en Quito manejar a las diferentes provincias donde hay el interés de sembrar este cultivo, ¿no? Contame de qué se trata Bionoid, cómo entraste a trabajar en la empresa y cómo te fuiste enfocando en el cannabis. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo ya llevo en la industria del cannabis aproximadamente 8 años. Yo estudié en los Estados Unidos. Cuando volví a Ecuador, decidí retornar a Estados Unidos, aprender un poco más sobre la industria, cómo estaba funcionando. Y cada vez que aprendía más durante cada año, fui desarrollando diferentes metodologías hasta que eventualmente empecé a hacer consultorías de todo tipo de cultivo, de cannabis psicoactivo, de cannabis no psicoactivo. Y a medida que iba avanzando, uno de mis amigos, que es Ariel Mamán, que era el CEO de nuestra empresa en esa época, también empezó a surgir comercializando cannabis no psicoactivo y también sus derivados. Yo comencé a trabajar con él, empezamos a avanzar, la empresa creció rápidamente, o sea, fue justamente durante el boom del CBD en Estados Unidos. Llegamos a facturar en los últimos 5 años aproximadamente $50 millones. Y una vez que realizamos esa facturación, estuvimos en la mira de una empresa que ahora se llama Bionoid. Nosotros éramos Industrial Hemp Partners, IHP, y Bionoid vio lo que habíamos hecho, les interesó bastante y mientras teníamos las conversaciones, nosotros ya habíamos identificado que en Ecuador, que es de donde originalmente soy yo, se estaba realizando bastante lobby político para el tema de los reglamentos, del reglamento que estaba en ese momento con el ministro Lazo y el subsecretario Andrés Luque. Entonces decidimos en un proyecto para Latinoamérica comenzar en Ecuador. Yo vine a Ecuador como representante de la empresa, empezamos a desarrollar diferentes propuestas para el reglamento, conjuntamente con otras empresas, con los diferentes ministerios, los diferentes ministros de esa época, viceministros, tratando de que sea lo más adecuado para una industria latinoamericana como tal, ¿no? Fijándonos en todos los errores, en verdad, que se habían cometido previamente en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Colombia, viendo todo lo que se hizo mal para justamente no repetir esos errores. Entonces, a través de este trabajo en conjunto, por fin se sacó un reglamento, salió el reglamento de cannabis, de producción de cannabis y cáñamo en Ecuador. Cabe recalcar que es cannabis no psicoactivo, o sea, para producción de CBD, y también cáñamo industrial para usos industriales. El cannabis recreativo o psicoactivo como tal todavía no está legalizado al 100% en Ecuador. Pero ya tenemos una normativa, un reglamento actual. La ley dice que nosotros podemos sembrar plantas que tengan hasta 1% de THC y bueno, el CBD en verdad no está regulado de esta manera. Y de ahí tenemos el reglamento que nos ayuda con 7 licencias, desde comercialización de semillas, comercialización de plántulas, producción de cannabis no psicoactivo a cielo abierto, producción de cannabis no psicoactivo en invernadero. También tenemos licencias para extracción, fitomejoramiento, comercialización, pero dentro de todo son licencias súper fáciles, no en sí de adquirir, porque hay algunos procesos que hay que realizar, pero sí facilitan bastante el comercio, la siembra, que eso es lo que nosotros vimos que nos iba a facilitar en Ecuador realizar esto. Entonces, en este proceso del último año ya Bionoid está terminando la adquisición de nuestra empresa.
Con esta adquisición nosotros ya venimos con un proyecto. Nuestro proyecto es desde la semilla a la compra. Entonces, el manual de cultivo se desarrolló con nuestros breeders en Estados Unidos, que fueron los que desarrollaron genéticas específicas para nosotros, juntamente con nuestro gerente técnico, que es Rubén Feinstein, israelita. Ha trabajado en Ecuador, en Colombia, en Israel, en Estados Unidos, también asesora a fincas de cannabis. Entonces tiene bastante conocimiento, porque si bien en Estados Unidos tenemos un tipo de conocimiento, hay que adaptarlo a nuestra realidad. Sí, hay Entonces, otro tipo de consumo también aparte del clima, ¿no? exactamente. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, unimos a todas las personas involucradas en esto, y con el conocimiento de los tres desarrollamos un manual de cultivo específico que se enfoca un poquito más en se llama agricultura de precisión, ¿no es cierto? Donde no es que solo aras la tierra, pon el riego y ves cómo funciona, sino ¿Me que puedes realmente repetir, vamos por a... favor, que justo se cortó un poquito? Claro que sí. Lo que estamos viendo es el tema de la agricultura de precisión, Ahí está. donde, Ah, donde nosotros identificamos el terreno y en base al terreno y a lo que existe en el terreno, diseñamos cómo va a ser el cultivo. Y este cultivo va a tener un seguimiento diario. Entonces ahí es donde viene nuestro trabajo. Nuestro negocio como tal es bien pequeño en la parte de semillas. Nosotros les vendemos a los agricultores nuestras semillas, nuestro programa agrícola, donde vendemos nuestra genética. Les asesoramos en todo el proceso de principio a fin, en temas legales, de la licencia, en temas agronómicos, de procesos y demás. Una vez que ellos siembran, les acompañamos durante toda la siembra, y ahí es donde viene el cultivo de precisión, porque ellos tienen que darnos lecturas de ciertos equipos todos los días para nosotros todos los días tomar decisiones. Y posteriormente, una vez que ellos ya tienen su producción, pasan a una fase de post cosecha. Nosotros lo que compramos es biomasa. Entonces esa planta de cannabis no psicoactivo, nosotros la secamos entera, la trituramos, la empacamos y esa es la biomasa. Y como empresa compramos toda esa producción de los agricultores, entonces les aseguramos que su producción va a estar comprada, y posteriormente nosotros lo que hacemos es un procesamiento para exportación para nuestros clientes alrededor del mundo, que tenemos en Europa, en Estados Unidos y Canadá. En Canadá tenemos una de las pocas licencias de importación y exportación de cannabis, entonces también es uno de los mercados importantes para nosotros. Como te decía, lo nuestro es desde la semilla a la compra. Ahora, lo que está en la mitad, por ejemplo, la asesoría de cultivos, la asesoría legal, todos esos temas, nosotros lo que hemos buscado es la gente adecuada para que ellos puedan recibir la ayuda adecuada. Nosotros de eso no lucramos, digamos, no ganamos nada de eso. Lo que nosotros al final del día ganamos es que tengan una buena producción, ¿no es cierto? O sea, esa es nuestra ganancia de eso. Eso no es como negocio como tal. La asesoría sí, en sí no tiene ningún costo para los agricultores, es gratuita, pero ¿qué nos garantiza? Que sabemos que si invertimos nosotros en que hagan las cosas bien, vamos a tener un buen producto, un buen resultado, ellos van a estar contentos y nosotros también. buenísimo. ¿Y qué tipo de genética buscaron, Juan? Bueno, la genética que se desarrolló fue una genética que sea resistente al moho, a la humedad, a los hongos, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, en Ecuador, tenemos bastantes microclimas en Ecuador. En media hora estás en la sierra, en media hora estás en la costa, en el subtrópico, en el trópico, y dentro del trópico hay diferentes pisos climáticos. Entonces nos enfocamos bastante en que sean genéticas que resistan bastante a la humedad, al moho, a ese tipo de situaciones que se pueden dar. Y también buscamos una estructura de la planta que sea manejable, porque cuando tú diseñas un tipo de genética, no la diseñas para que sea, digamos, que tenga los cogollos más gordos o que sea de esta manera, sino estructuralmente. O sea, estructuralmente, ¿qué significa? Vamos a hacer plantas gigantes
o vamos a hacer plantas medianas para que sean fácil de manejar, porque si bien yo puedo tener un árbol, ¿no es cierto?, de 3, 4 metros, Sí, pero a nivel logístico no tiene mucho sentido, porque es mucha más mano de obra, el transporte, el secado, todo se complica. Entonces preferimos, digamos, tener más en tamaños normales, digamos, y una producción que sea fácil de industrializar. O sea, claro. no estamos hablando de cáñamo industrial, pero sí de producción industrial, ¿no es cierto? O sea, yo no, estamos hablando de que vamos a meter en nuestro programa 20,000 plantas por hectárea. Entonces, son cantidades grandes, son densidades súper, súper grandes, que si es que no manejamos la estructura indicada de cada planta, puede ser un problema. Entonces, nos hemos enfocado hacia allá, hacia una buena producción de biomasa, porque además ese es el otro tema. Cuando tú diseñas una planta, la estructura, dices, ok, ¿cuál es el fin de esta planta? En cannabis psicoactivo, digamos, recreacional, tú te enfocas en la flor como tal, ¿no es cierto? Que tengan cogollos grandes, que tengan, o sea, que sea sólido sus cogollos. En esto nos enfocamos sí en el cogollo, pero también en la planta como tal, porque vamos a extraer de todo, del tallo, de las hojas, entonces que sea frondosa, pero que sea manejable a la vez, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que considerar el rato que tú vas diseñando genéticas, digamos. Es difícil encontrar una que tenga todas esas características juntas, digamos. ¿Con cuántas genéticas trabajaron para lograr una sola? Vamos 10 generaciones con varias genéticas. Ah, Ajá, vamos ya como 10 generaciones con varias genéticas y también enfocados en, bueno, lo habíamos hecho ya en Colombia, teníamos un plan que lo vamos a pasar ahora a Ecuador, pero estas genéticas y el cannabis en general, en verdad, si tú te fijas a nivel mundial, donde lo han sembrado, se da en todo lado. Lo hemos visto en Ecuador, hemos probado hasta los 2,800 metros sobre el nivel del mar y se da. Lo hemos sembrado al nivel del mar y se da. O sea, en las condiciones de esa planta es súper fuerte. Por eso ahí viene el cultivo de precisión. O sea, saber que cada una de esas plantas está siendo alimentada de la misma manera que la otra, en el mismo día, en el mismo momento, y eso nos da una igualdad en las plantas. O sea, tecnificamos un poco el cultivo para asegurarnos que la producción va a ser la ideal. Eh, con el tema de las genéticas, un punto importante también es que el siguiente paso para nosotros va a ser trabajar sobre las horas luz. ¿Por qué? Porque en Ecuador estamos en la línea ecuatorial y tenemos nosotros 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad todo el año. ¿Cuál es el beneficio? Que podemos tener hasta 5 cultivos si quisiéramos tener 5 ciclos de cosechas al año. ¿Cuál es lo negativo? Que nuestras genéticas vienen desarrolladas con otro ciclo de luz. Entonces, dentro, por ejemplo, del plan de cultivo, está un invernadero previo donde las plantas van a estar en las bandejas de germinación con luz artificial durante aproximadamente 5 o 6 semanas máximo y después van a pasar a campo, no van a estar en campo directamente, para poder un poco compensar esto. Entonces, nuestro trabajo de investigación y desarrollo previo a esto va a ser desarrollar genéticas que ya no necesiten el invernadero como tal, pero como tú sabes, esto toma tiempo, no es que ya en un día, en un año, pues esto toma, le estamos viendo siquiera unos 2 años mínimo que va a tomar realmente adaptar estas semillas al 100% en tema lumínico. En tema estructural y demás, ya lo tenemos. ¿Hay algún estudio que haya del impacto de este refuerzo de luminosidad que le tienen que dar, digamos, en todo el país? Debe ser un consumo importante, ¿no? No es un consumo tan importante porque utilizamos focos LED, no focos que es primero que son caros, sino los de la tienda, focos LED, lo más simple, porque necesitamos justo lo suficiente. Necesitamos en verdad 4 horas más de luz de lo normal Mm, y el foco es lo más barato, foco LED chino, lo más barato posible, que sea lo suficientemente fuerte para que la planta piense que sigue de día, nada más. No necesitamos ningún tipo de foco especial ni ninguna cosa. Y ahora la tecnología ya hay ciertos puntos que no es necesario, ¿no es cierto? Tenemos paneles solares, tenemos focos LED, que
el consumo no es tan grande como tal. Es saber realmente utilizar bien la luz. O sea, puedo poner 200 focos o puedo poner 100 un poco más grandes, pero que sean LED y no consuman tanto. Entonces ahí es donde entra el juego y las variables con los agricultores. ¿Qué es lo que ya tienen? Ahí comienza la pregunta. A ver, ¿qué infraestructura ya cuentan? Contamos con esto, ok. ¿Con qué ya tienen esto, no tienen esto? Y toca ir armando cada uno. Cada caso va a ser distinto. Juan, y el cultivo de cáñamo industrial, ¿tenés experiencia con eso? Con el cultivo de cáñamo industrial tengo poca experiencia. La verdad, muy poca experiencia. He estado en ciertos cultivos, he aprendido bastante de personas que han participado, o sea, me he instruido bastante en el tema. Tenemos como empresa un par de proyectos con cáñamo industrial, un proyecto de construcción, un proyecto alimenticio, eh, pero lo vemos, pues, a ver, lo vemos como el cultivo del futuro, 100%, o sea, es hacia donde vamos a terminar todos, pero en la realidad actual, para tú poder ser rentable sobre ese cultivo, requiere de bastantes factores. En este caso, por ejemplo, tenemos China e India, que son los mayores exportadores de todos los derivados, ¿no es cierto? En China e India tienen extensiones de terreno gigantescas, que por ejemplo, por lo menos en nuestro país como tal, en Argentina podría ser, yo he hablado con alguna gente en Argentina, Uruguay también tienen espacios también grandes que podrían ser aptos para esto, para poder entregar la cantidad que las empresas van a requerir. Claro. Porque, ¿qué sucede? Y es algo que yo les explico aquí también. Le digo, ok, tú puedes sembrar 100 hectáreas, pero la empresa que te va a comprar va a requerir 100 hectáreas mensuales, no 100 hectáreas al año. Entonces, tú tienes que estar en la capacidad de entregar esa cuota mensual. Y para llegar a ese punto es un largo camino, ¿no es cierto? Ahora también, con los temas legales, poco a poco se va despenalizando, poco a poco se va regulando, ¿no es cierto? Se va volviendo algo más común, porque también les decía, bien, ustedes, digamos, sacan la semilla para como un suplemento alimenticio o el aceite de semilla de cáñamo, ¿no es cierto? Pero ¿quién realmente te va a consumir eso? Toca hacer toda una campaña comunicacional para dar a conocer qué es esto, hacerles dar cuenta que no es marihuana, porque esa es otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos ya estas percepciones y en Latinoamérica peor. Entonces, antes de lograr cualquier cosa, hay que hacer campañas comunicacionales para que la gente se vaya instruyendo, conociendo y demás. Y creo que a través de la producción, por ejemplo, de CBD y toda esta movida que se está dando, vamos a tener eso de manera natural, ¿no es cierto? Se va a dar de manera orgánica este conocimiento, porque ya ahora, ¿no es cierto? Inclusive mi abuela, que siempre ha sido anti-cannabis y anti-todo, ahora ella consume gotas de CBD, ¿entiendes? Y ese es el camino, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe eso? Que yo he estado enseñándole, instruyéndole, dándole información, contándole cómo está funcionando, que no es que está alguien vendiéndome en la esquina, sino que realmente esto viene de una plantación que tiene trazabilidad y pasa por un proceso y la empresa tiene trazabilidad en el proceso y tiene un permiso. Entonces, el rato que ya la gente se va cambiando esa mentalidad, podemos empezar a meter las otras opciones. A nivel mundial, estaba viendo un artículo que parece que va a haber una escasez, de hecho, y que Ucrania tenía gran porcentaje de exportaciones de semillas de cáñamo industrial. Entonces, sí, nosotros lo vemos como el futuro, pero no es un futuro inmediato. O sea, es algo que nosotros, un proyecto a largo plazo, que nosotros lo tenemos aquí al lado nuestro todo el tiempo dentro de los proyectos mismos, estamos pensando en eso, pero va a ser un proyecto un poquito más a largo plazo. Lo que hay que comenzar a hacer son pruebas, ¿no es cierto? Que es lo que... Pero esas pruebas nosotros creemos que deben venir no solo de la empresa privada, sino también del Estado, o sea, investigación y desarrollo. O sea, que se designe cierta cantidad de dinero para investigación y desarrollo,
de las plantas, de ver las posibilidades, porque ahorita, si bien el cannabis ha estado con nosotros durante cientos de años, estamos solo rascando la superficie de las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, si podemos a nivel gubernamental o universitario poder hacer este tipo de investigaciones, cada vez vamos a ir generando más, ¿no es cierto? Ahora, otro punto con el cáñamo industrial es que el cáñamo industrial en verdad es rentable cuando tú tienes un valor agregado sobre el mismo. O sea, vender las semillas directamente probablemente te vas a ir a la quiebra, pero si vendes las semillas trituradas y en un empaque bonito a Europa, ok, estamos hablando, ¿no es cierto?, que tienen un valor adicional, o que ya no es el textil, como, o sea, no es la fibra, sino ya es ropa como tal, le damos ese valor agregado y ahí es donde es rentable. Pero para llegar a ese punto se requieren bastantes pasos y eso también yo les he propuesto. Decíamos, ok, podemos hacer, inclusive se pueden hacer planes gubernamentales. De hecho, nuestro plan inicial en Ecuador, en algún punto les planteamos esto. Les dijimos, ¿por qué no cambiamos todo el sistema? Que el papel que utilicemos sea obligatorio que tenga un porcentaje de cáñamo, los uniformes de la policía, de los militares, de los niños, las mochilas escolares, todo lo que se haga a nivel gubernamental sea de cáñamo, ¿no es cierto? Que tengamos los launch gubernamentales o lo que sea que el gobierno entregue con semillas de cáñamo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Incentivar a la producción, porque la cosa es tener el mercado. Entonces, si el mismo gobierno está consumiendo, va a haber la necesidad de que alguien lo produzca. Entonces, y las asociaciones, Juan, hablamos de todo y las asociaciones así en tu trabajo de consultoría te hablan. ¿Hay asociaciones? Digamos, ¿cómo está ese tema? aquí en Ecuador hay varias asociaciones. Ahorita la que más fuerte está es el clúster de cannabis. El clúster de cannabis tiene dos respaldos. Tiene un respaldo privado, que es la AEI, que es la Alianza del Emprendimiento y la Innovación, que es un network de las empresas más grandes del país que ayudan a los emprendedores en diferentes proyectos y a la vez manejan clústeres, manejan el clúster digamos, de las flores, el clúster minero, el clúster petrolero, o sea, de todas las industrias. Sí. Y ahora ingresó el clúster del cannabis a ser parte de este ecosistema. Tipo el ministerio, que es lo que sería acá. Exacto, entonces tenemos esta entidad privada que es la AEI, que ayuda a todo esto, y por el otro lado tenemos el Ministerio de Producción, que es el otro soporte del clúster. Entonces, estamos interconectados todos, trabajando público y privado para una mejora del ecosistema como tal. Buenísimo. Bueno, qué bueno escucharte, Juan, todo lo que me contás, está buenísimo, cómo vienen trabajando. Parece simple, pero no lo es, ¿eh? No lo es en absoluto. O sea, cuando les paso, ponte a mis socios, les paso algún informe de lo que se ha hecho, me dicen, ¿eso hiciste tú? Sí. O sea, de secretaria, de diseñador, de lobby político, o sea, hay un montón de piezas que toca mover para que se den las cosas, porque necesitamos empuje, ok, me toca llamar a las distintas empresas, unirnos, apoyemos a esta situación que está pasando. Bueno, ahora ya se solucionó esto, necesitamos modificar el reglamento en esta parte, ok, entonces siempre hay espacio para una mejora. Y esas mejoras o ese avance se necesita hacer en conjunto y mover a toda la gente y coordinarlas para que todo funcione, esa es la parte compleja. De una. Ojalá que sigamos por este camino de producción, que no haya trabas y que podamos llegar a trabajar más entre la región, ¿no? Relacionarnos más entre países latinoamericanos. Con esto del cáñamo creo que podemos lograr cosas muy valiosas. Así es, totalmente de acuerdo. Y sí, hay que seguir avanzando, estar conectados. Yo con todos los países estoy conectado con las diferentes asociaciones, alianzas, y estoy en constante conversación para ver en qué se avanza, en cómo se les ayuda.
siempre pongo como ejemplo nuestro país, Ecuador, que vean el reglamento, es súper sencillo y sería muy fácil adaptarlo a otros países. Y sí, trabajar en conjunto. Ahora, este próximo fin de semana, el siguiente, hay unas conferencias en Colombia, es el Cana World Congress y el Cannabis Congress. Vamos a estar ahí también participando. Entonces, es justamente poder interactuar en estos espacios donde se puede realizar esto. En Ecuador vamos a tener uno, me parece, en agosto, septiembre, que se llama Cannabis Fest también. Entonces vamos a tener este festival de cannabis aquí. También en finales de septiembre hay otro. Entonces sí, se vienen varias cosas. Ahí sería bueno que todos puedan asistir y participar. De bueno, los vínculos que se forman ahí están geniales. Tú sabes que al principio cada empresa quiere jalar para su lado, pero ahí eventualmente todos se dan cuenta que las cosas se logran trabajando juntos y no en contra de los otros. Que eso ya, por eso mismo el clúster ya se ha solidificado, eventualmente cada uno hacía lo suyo por su lado y el clúster nos ha unificado todos como industria, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Veía tus publicaciones en Twitter y es como que cumpliste un sueño también de cultivar cannabis, a la par también, paralelamente, aportar en la producción del país, todo lo que significa la industria en sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, siempre, como te digo, yo estudié en Estados Unidos los 2 últimos años del colegio, de la secundaria, y al estar allá yo estudié en Colorado, entonces yo ya estaba en contacto, digamos, con un montón de gente que cultivaba. Estuve ahí durante la legalización en Colorado como tal, entonces ver cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando en Estados Unidos la industria y después verlo en Ecuador, me alegro un montón porque es como regresar al pasado, pero ahora tenemos el control sobre lo que está sucediendo. Entonces eso nos alegra bastante. Y también la gente se alegra y se motiva porque, claro, me dicen, no, voy a hacer de esta manera, pero yo ya reconozco hacia dónde va y si es hacia fallar, les digo, no, miren, esto ya lo hicimos en Estados Unidos y no funcionó por estas razones. La manera de hacerlo correctamente es esta de aquí. Entonces ahí se dan cuenta y dicen, ok, no habíamos pensado en eso. Claro, es esa experiencia la que vale un montón, ¿me entiendes? Saber en verdad qué se hizo mal. Porque Estados Unidos y Canadá hicieron y han hecho un montón de cosas que están mal. Si bien los vemos como referentes dentro de la industria, todavía hay un montón de problemas a nivel de cannabis ahí. Entonces, realmente tener esta percepción para no cometer esos errores nos va a dar un salto gigante como Latinoamérica en general. Juan, danos tú cómo contactarnos con la empresa, cómo conocer más acerca del trabajo de Bionoid y bueno, el mensaje que quieras para cerrar la nota. Claro que sí. Bueno, nosotros en este momento somos una empresa, digamos, una empresa grande, comercializamos al por mayor como tal, entonces no manejamos mucho redes sociales, yo manejo mi red social, o sea, Twitter, que es lo que manejo para mí personalmente. Y de ahí nuestra página web es www.bionoidinc.com. Esa es nuestra empresa. Ahí está la información sobre la empresa. Ya vamos a ir subiendo actualizaciones de lo que se va haciendo. Justamente una vez que arranquemos ya a sembrar y hacer todas las cosas, vamos a ir subiendo notas de prensa y cómo se ha ido avanzando. Buenísimo. Bueno, Juan, un placer conocerte, conocer tu historia y seguimos en contacto. Ojalá que nos encontremos una próxima vez hablando de otros proyectos también. Con gusto, Leo, a las órdenes. Cuando quieras podemos seguir conversando. Dale, Juan, abrazo grande. Un abrazo, que pasen muy bien. Igualmente, adiós. Cultura Cannabis, un programa para enraizar el conocimiento. Me toca a mí. No sabes el quilombo que puedo montar, no querés escuchar. Y el caballo de Troya